Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Muy bien, pues en esta sesión de alta especialidad vamos a meternos de lleno, de una forma muy rigurosa y sobre todo actualizada, en los síndromes de encefalitis autoinmune. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, la idea es proporcionar herramientas diagnósticas y pronósticas que de verdad tengan un alto impacto en nuestra práctica neurológica del día a día. Ok, vamos a empezar. Sección 1, el reto diagnóstico. Y es que de verdad nos enfrentamos a lo que muchos llaman la gran imitadora del sistema nervioso central. Pensemos en una encefalopatía de progresión fulminante, que de verdad pone a prueba cada paso de nuestro algoritmo diagnóstico. Es una de esas condiciones que realmente desafía las fronteras que a veces trazamos entre la neurología y la psiquiatría. Y miren, la epidemiología es contundente. Estamos hablando de una prevalencia de 13.7 por cada 100.000 habitantes. ¿Qué significa esto? Pues que esta cifra la pone ni más ni menos a la par de las encefalitis de origen infeccioso. Y este dato, de verdad, no es para nada trivial. Nos obliga como clínicos a elevar nuestro índice de sospecha. Porque al final del día estamos frente a una patología que es tratable y que simplemente no podemos permitirnos el lujo de pasar por alto. Bien, pasemos a la sección 2, fisiopatología. Para poder entender la clínica, es indispensable que bajemos al nivel molecular. El dogma central aquí, el corazón del problema, es una respuesta inmune totalmente aberrante. Pensemos en autoanticuerpos de altísima afinidad que empiezan a reconocer y atacar epítopos neuronales que son, absolutamente cruciales para la función normal. Entonces, como lo define aquí la diapositiva, sí, es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central. Pero, si vamos más allá de la definición del libro de texto, lo que tenemos aquí es una verdadera traición inmunológica. Es una ruptura total de la autotolerancia. Y eso es lo que desencadena esa cascada inflamatoria devastadora justo dentro del santuario que es nuestro sistema nervioso central. Ahora, este gráfico de distribución que estamos viendo es fundamental. La clave de todo está en la localización del antígeno diana, porque eso es lo que va a dictar el curso completo de la enfermedad. Fíjense, con un 63% de los casos dirigidos contra antígenos de superficie celular, empezamos a entender por qué la inmunoterapia puede llegar a ser tan efectiva. Esta dicotomía, esta diferencia entre antígenos de superficie y los intracelulares es el verdadero eje sobre el cual va a girar toda nuestra estrategia terapéutica. A ver, visualicemos esta dicotomía para que quede bien claro. A la izquierda tenemos el ataque a la superficie. Aquí los anticuerpos funcionan casi como si fueran antagonistas farmacológicos, ¿no? Causan una disfunción sináptica directa, pero, y esto es clave, potencialmente reversible. Ahora, a la derecha tenemos el ataque intracelular. Esto es completamente diferente. Es una señal de alarma que activa una respuesta citotóxica mediada por linfocitos T. Hablamos de un proceso pero mucho más destructivo, y como ya vamos a ver, está íntimamente ligado al concepto de paraneoplasia. Ok, vamos a la sección 3, el espectro clínico. Y es que toda esta diversidad fisiopatológica de la que hablamos se traduce, claro, en una semiología increíblemente rica. Se podría decir que cada anticuerpo va esculpiendo un fenotipo clínico muy distintivo. Es un síndrome que para el ojo entrenado actúa casi como una huella digital diagnóstica. Y la epidemiología serológica aquí es muy clara. El receptor NMDA es, por mucho, el blanco principal, llevándose un 36% de los casos. Su ubicuidad en circuitos límbicos y corticales explica perfectamente esa presentación neuropsiquiátrica tan dramática que vemos. Después le siguen en frecuencia los anticuerpos contra el complejo BGKC, o sea, LG1 y Casper2, que son responsables de fenotipos que son igualmente muy específicos. Muy bien, pues vamos a profundizar en la forma más común de todas, la encefalitis por anticuerpos anti-NMDR. Esta es la que clásicamente se nos presenta como una enfermedad neuropsiquiátrica que evoluciona en múltiples etapas. El fenotipo anti-NMDAR tiende a seguir una secuencia que parece casi programada. Suele iniciar con un prodromo psiquiátrico, y esto ocurre en el 90% de los pacientes. De ahí evoluciona a crisis epilépticas y finalmente puede descender a un estado de catatonia, con ese ballet tan característico de discinesias orofaciales y una disautonomía muy profunda que, por supuesto, exige un manejo en terapia intensiva. Y aquí tenemos un dato demográfico que es crucial. El 80% de los pacientes son mujeres, con un pico de incidencia alrededor de los 21 años. Este perfil tan específico nos obliga a reconsiderar por completo el diagnóstico diferencial cuando nos enfrentamos a un primer brote psicótico en una mujer joven. La encefalitis autoinmune, en este escenario, tiene que estar en la primerísima línea de nuestras sospechas. Y por supuesto, la conexión oncológica es simplemente ineludible. En mujeres que ya pasaron la pubertad, hasta en un 58% de los casos, vamos a encontrar que la causa subyacente es un teratoma de ovario. Es el tejido neural ectópico dentro de ese tumor el que actúa como el disparador inmunológico.
Por lo tanto, la búsqueda de este tumor no es algo opcional, es absolutamente mandatorio. Ahora, comparemos esto con otros síndromes. Por un lado, tenemos la encefalitis anti-ámbar. Es más rara, sí, pero comparte esa fuerte asociación tumoral. Y por otro lado, están los anticuerpos anti-LGI1 y Casper2, que nos presentan un perfil muy diferente. Pacientes de mayor edad. Y ojo, mucha atención a este dato. Un líquido cefalorraquídeo que puede ser engañosamente normal. Este es una clásica trampa diagnóstica que tenemos que saber cómo evitar. Pasamos a la sección 4, para neoplasia. Aquí vamos a explorar la conexión quizá más sombría, pero al mismo tiempo la más crítica de todos estos síndromes, su vínculo directo con el cáncer. Y hay que ser muy claros, esto no es una mera asociación estadística, es una relación causal directa que define por completo tanto el pronóstico como la estrategia terapéutica. Miren, ante la detección de los anticuerpos onconeuronales que llamamos clásicos, estamos hablando de los anti-WE, YO, RI, MADOS, CB2, la sospecha de malignidad deja de ser sospecha y se convierte prácticamente en una certeza estadística. Como se puede ver aquí, cada uno de estos anticuerpos actúa como un biomarcador muy específico que nos señala, que nos apunta hacia un tipo concreto de tumor. Así que, insisto, la búsqueda oncológica no es una simple recomendación, es un mandato clínico. Este gráfico nos ayuda a cuantificar ese riesgo. Fíjense cómo el cáncer de pulmón de células pequeñas domina por completo el panorama, constituyendo nada menos que el 50% de las neoplasias asociadas. Después, le siguen en frecuencia los tumores de células germinales testiculares, con un 20%. Son estos datos duros los que deben guiar nuestra estrategia de tamizaje, y deben hacerlo de una forma muy precisa. Y con esto llegamos a la sección 5, el algoritmo diagnóstico. Con toda esta evidencia sobre la mesa, es momento de construir un algoritmo que sea robusto, que sea sistemático, para poder llevar toda esta teoría directamente a la cabecera del paciente y, por supuesto, definir las conclusiones clave. El abordaje tiene que ser muy metódico. Empezamos. Paso número 1. Confirmar que hay una patología cerebral, ya sea con resonancia magnética o con PET. Paso número 2. Identificar al agente etiológico. Aquí es donde solicitamos los paneles de anticuerpos, y esto es crucial, tanto en líquido cefalorraquídeo como en suero. Paso 3. Bueno, si la duda persiste después de todo esto, hay que considerar la biopsia. Y finalmente el paso 4. Un rastreo oncológico completamente dirigido por el perfil serológico que ya encontramos, utilizando siempre las modalidades de imagen más sensibles para cada tumor que estemos sospechando. A ver, vamos a sintetizar todo esto en 4 mensajes clave para llevarnos a la práctica clínica. Primero, mantener siempre un alto índice de sospecha ante encefalopatías agudas o subagudas, sobre todo si vienen con síntomas psiquiátricos. Segundo, el antígeno es la clave de todo. Su localización nos va a predecir la respuesta al tratamiento y el riesgo de cáncer. Tercero, y muy importante, un LCR normal no descarta la enfermedad. Acordémonos de los síndromes como el anti-LGI1. Y cuarto, la búsqueda de tumores tiene que ser específica, tiene que ser guiada por el anticuerpo que ya hemos identificado. Y con esto en mente, cerramos con una pregunta que realmente define la frontera actual de nuestra práctica clínica. ¿Cuál es el umbral exacto para que empecemos a protocolizar la búsqueda de anticuerpos en un paciente con un primer episodio psicótico? Porque, pensémoslo, la respuesta a esta pregunta podría cambiar de forma radical el pronóstico de miles de pacientes. Toda la información presentada en esta revisión se basó, como pueden ver, en el artículo citado. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.